Mis amores, cuando el destino cruza caminos prohibidos, solo pueden hacer algo inevitable. En un mundo lleno de reglas y tradiciones, Ginny, una princesa que está descubriéndose a sí misma, encuentra en Nikki, una mujer moderna y segura, mucho más que una simple amistad. Best friend of all. Su amor es una búsqueda apasionada, donde ellas no están luchando contra el mundo, están descubriendo cómo se siente amar por primera vez, cuando también estás aprendiendo a ser tú misma. Entre secretos familiares y emociones intensas, juntas abren camino hacia una verdad irresistible. Nikki and I are more than friends. Les cuento esta historia, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o like? Esto puede hacer que siga compartiendo más historias así de irresistibles. La historia sigue al príncipe Abiraj Fisi, sin un heredero encantador, pero reticente que regresa desde Nueva York tras la muerte de su padre, para encontrar el palacio familiar en ruinas financieras. Sofía, una CEO exitosa y emprendedora en el sector de la hospitalidad, llega con la propuesta de transformar el palacio deteriorado en un B&B de lujo. Y es así que Ginny conoce a Nikki, ya que la hermana de Fisi es Divyaranjini Singh, conocida cariñosamente como Ginny. Ginny es la hermana menor del futuro rey, en pocas palabras, es la princesa. Mientras que Nikki es una profesional moderna y trabajadora que llega al palacio como jefa de diseño en el equipo de Sofía. Desde que Nikki llega al palacio, su primera pregunta es, ¿quién es la chica del vestido morado? Hi, I'm Divya Ranjani. They called me Ginny with love, though. Hi, I'm Nikki, and everyone that loves me calls me Nikki. Más tarde, ambas son presentadas oficialmente durante una cena. Lo que podría haber parecido un gesto inocente empieza a evolucionar poco a poco. En una fiesta celebrando que hayan elegido a la compañía de Sofía, Nikki busca cualquier excusa para acercarse a Ginny, y finalmente la invita a bailar. Al principio, todos son pequeños gestos, como cuando Nikki le regala un libro a Ginny. And this was your Baba's favorite. Pero al día siguiente, Nikki le pregunta con quién va a asistir Ginny al baile de Romeo y Julieta que el equipo ha organizado. Oh, it's too bad, I worked really hard and I thought we could go together. Fine, I'll come. Ginny no tenía planes de ir, pero cambia de opinión, y acepta ir con Nikki. You know that who, Nikki, is into you, right? Haha. Mientras tanto, el príncipe le dice a Ginny que Nikki está enamorada de ella, y Sofía le advierte a Nikki que no confíe en lo que está pasando, porque los miembros de la realeza dicen una cosa, y hacen otra. Fizzy thinks it's a date between us. He's crazy. Esa duda se confirma la mañana del baile real, cuando Ginny le dice a Nikki que Fizzy piensa que ellas están saliendo, pero ella insiste en que solo son amigas. Nikki, visiblemente decepcionada, Look, Ginny, Romeo and Juliet were never friends. le responde que ella no quiere ser solo su amiga, y baja al baile sola. Esa noche, Ginny trata de buscar la manera de acercarse a Nikki, mientras Nikki la ignora por completo. Hasta que Ginny reúne el valor para sacarla a solas, pedirle perdón, y darle un beso. Y por supuesto, Nikki le corresponde. Aunque después de ese beso intenso, es Ginny quien se pone nerviosa. Me imagino que estaba intentando asimilar todo lo que le estaba pasando. Así que le dice a Nikki que está enferma. Déjame en los comentarios si tú también viviste algo parecido antes de salir completamente del closet. Ginny no sabía que Nikki iba a estar en la misma fiesta en la piscina. Ella seguía intentando entender si realmente le gustaban las mujeres, y llega incluso al punto de besar a un chico frente a Nikki. Hasta que Nikki no aguanta más y decide irse.
Okay. I'm sorry. Es en ese momento cuando Ginny parece despertar, la sigue y le confiesa que todo lo que le está pasando la asusta. You know, what happened between us the other night has never happened to me, you see? I mean, Entonces, Nicky la silencia con un beso. Unos días después de la coronación de Fizzy, todos se enteran de que el difunto rey era gay. Ginny, inspirada por la carta que dejó su padre, reúne el coraje para confesarles a sus hermanos que ella también lo es, y que le gustan las mujeres. I knew it from the beginning. I knew it. Oh, that makes so much sense. Yeah, I'm right? not gay. Entonces, Ginny decide reconectar con Nicky. Ella se había ido a trabajar a Mumbai sin despedirse, después de que despidieran a Sofía de su propia compañía. Así que Ginny se presenta en su casa. I mean, my family needs me more than ever right now. Nicky le propone que se mude con ella, y aunque Ginny dice que no, sí acepta quedarse a pasar la noche. Pero una vez más, Ginny desaparece, esta vez durante la fiesta de recaudación. Está enojada con su familia porque han decidido vender lo que ella considera su herencia. A lo largo de la serie, Ginny explora su sexualidad y desarrolla sentimientos hacia Nicky. Sin embargo, su proceso de autodescubrimiento no está exento de errores y malentendidos que tensionan su conexión con Nicky. Aunque su tiempo en pantalla no es tan amplio como el de los protagonistas, sus escenas aportan profundidad emocional y ayudan a revelar más sobre el carácter de Sofía. También refuerza uno de los temas centrales de la serie, el choque entre lo moderno y lo tradicional, entre la ambición personal y el peso de la historia. Se espera que en la segunda temporada de la serie, que ya ha sido confirmada, se explore más a fondo el papel de Ginny, especialmente su amor por mujeres y las cuestiones de sucesión que se intensifican tras las revelaciones del final de la primera temporada. La verdad es que es una serie romántica que elogia y nos hace apreciar la cultura india en todo su esplendor, desde sus bailes, arquitectura y vestimenta, hasta su belleza total. En los comentarios, cuéntame, ¿recuerdas el momento en que por fin fuiste sincero con tu familia sobre quién eres? ¿O todavía estás esperando ese día?